saludar, y vamos a cambiar de tema si me permite, pero no le vamos a bajar la intensidad porque se vienen también temas que van a dejar la víbora chillando. Déjeme saludar a la doctora en antropología y profesora de la UNAM, Elisa Godínez, a quien le agradezco que llegue a este espacio para hablar sin censura. Querida Elisa, te mando un abrazo, buenas noches. Querido Vicente, ¿cómo estás? Con muchísimo gusto siempre de estar contigo y tu maravillosa familia sin censura. Pues mientras hacemos cobertura de Genaro García Luna y el juicio en su contra, también estamos al pendiente pues de estos esfuerzos opositores, ya abiertamente opositores, de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, que queda claro de qué lado de la historia están, de qué lado de la mesa están. Dice Lorenzo Córdoba que la autonomía, a ver si lo tengo por aquí, la autonomía del INE es la defensa de una conquista democrática. Lorenzo Córdoba sigue insistiendo en que este plan B, incluso el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador de reforma electoral, pone en riesgo los resultados electorales del 2024. ¿Cómo ves, mi querida Elisa, el caso de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Oye, pues me parece que, digo, si quedaba duda, ya creo que ya no nos debe quedar duda de que Córdoba y su compinche Murayama, pues son abiertamente alfiles de la oposición. Y esto podría decir, bueno, eso ya todos lo sabemos. Sí, el problema es que se supone que hasta hoy, todavía le quedan unas semanas más, estos personajes son nada más y nada menos que el consejero presidente y un consejero también del Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que ellos, que tanto se jactan de ser los árbitros imparciales, las autoridades neutrales que están cuidando la democracia en el país, están abiertamente, ahora sí, en los últimos tiempos, antes también, ¿no? Pero ahora abierta y descaradamente jugando el juego de la oposición. Entonces, ¿con qué cara vienen ahora a decir que este planteamiento de reforma electoral que ha presentado el presidente López Obrador es algo así como el veneno para la grandiosa democracia que tenemos en México y que es, bueno, poco menos que la kriptonita para el Instituto Nacional Electoral? O sea, es que a mí lo que no me asombra, pero me parece el colmo del cinismo, es que se atrevan a decir esto cuando ellos están abiertamente y ya sin ningún tapujo jugando del lado de la oposición. O sea, y bueno, tal vez tendrían derecho, como todos los ciudadanos tenemos derecho a tener nuestras simpatías y eventualmente nuestras militancias, pero estos señores todavía son funcionarios que se supone tienen en su haber, pues, que ser personajes imparciales, realmente imparciales, y no están siendo imparciales. Entonces, yo creo que además de lo ridículo que se ven, me parece que está mostrándose el verdadero rostro de estas instituciones como el INE y especialmente de toda una camarilla de personajes que vivieron durante décadas de un discurso, que fue el discurso de la transición a la democracia en México. Y bueno, han decidido, y por supuesto que les parece que una reforma como la que está planteando el presidente atenta contra la institución, porque considera que la institución, ¿no? Entonces, claramente ellos dicen, no, va a ser la destrucción del INE. No, no, no. Es que lo que no quieren, para nada quieren, es dejar sus privilegios, sus fueros,
su poder, el poder que han construido a lo largo de décadas, diciendo y viviendo de que ellos son los que verdaderamente han hecho posible la transición a la democracia en este país y que ellos son los guardianes y los únicos capaces de estar al frente de estas instituciones. Entonces, fíjate, estaba yo leyendo precisamente la entrevista a la que haces alusión ahora al principio, donde Lorenzo Córdoba dijo que la autonomía del INE es defender una conquista democrática. En esa misma entrevista, él dice una frase hablando de su trabajo en el INE y dice, trabajar en el INE no es una chamba, es una causa. Y yo me quedé pensando, bueno, claro que es una causa, es su causa particular, no la causa de los mexicanos. Es su causa, es defender sus intereses, es defender sus privilegios, es defender los sueldos onerosos, una institución carísima, elecciones que son de las más caras en el mundo. E insisto, todo esto auspiciado, cobijado y fundamentado en el hecho de que ellos se sienten los herederos de esta supuesta transición a la democracia, ¿no? Que ellos, sobre todo el momento como culminante o el momento estelar de ese proceso de transición a la democracia, lo ubican en el año 2000, cuando por fin perdió el Partido Revolucionario Institucional la presidencia de México después de muchas décadas. Como si la llegada de un personaje como Fox, que vaya, ya lo hemos visto 20 años después, hemos visto la calidad, la calaña de los gobiernos del PAN, ¿no? Pero que además de eso nada más fue un cambio de partido, fue una alternancia de partido, no fue una transición a la democracia como realmente requería el país y como realmente son las transiciones a la democracia en otras latitudes. Entonces, bueno. Y en esta campaña hay muchas mentiras, por eso también hay que rescatar las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que habla precisamente de estas mentiras y busca alertar a la ciudadanía. Secretario, en este tema de las aclaraciones me gustaría saber si es cierto o no que usted les ordenó a sus senadores destazar al INE. Gracias. Mire usted, si yo no tengo senadores, yo soy secretario de Gobernación, no soy ni dirigente de un partido ni de coordinador de una fracción. Es una falta de respeto de este señor Córdoba que ande diciendo eso. No, pues imagínese usted cómo nosotros vamos a hacer eso si somos los primeros en observar un respeto a otro poder, en este caso a los senadores y a los diputados federales. No, esa es otra más de las mentiras de Córdoba. Bueno, y precisamente para hablar de este y otros temas, también le doy la bienvenida a esta mesa de diálogo al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. Espero, Hamlet, que después de 4 días ya haya contestado Lorenzo Córdoba y que ya hizo sus 1000 planas de que en materia electoral el juicio de amparo es improcedente. Dices, diputado, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y lo menciono porque parecen más panistas que los panistas, los consejeros del INE que buscarán impugnar precisamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación este plan B. Quiere llevarse al baile al Poder Judicial de la Federación, Vicente, a los pobres jueces de distrito, los quiere sorprender. Y en los ciudadanos, buenas noches a la doctora Elisa Godínez, a toda la gran audiencia de Sin Censura y por supuesto también a ti. Lorenzo pues está en su campaña de fake news, a poco más de 60 días de dejar el Consejo General. Y está abusando de su posición como consejero presidente para generar pues desestabilización en el sistema democrático del país. El otro día su compañero Ciro Murayama publicó una columna en el Reforma en el que decía que se podían anular las elecciones por la reforma electoral en el plan B.
Decía él que una de las causales era por haber reducido el tiempo para la sustitución de los representantes de los partidos. El sistema que tenemos en este momento, Vicente, permite que los partidos realicen cambios entre 13 y 10 días antes del día de la jornada. Es un término excesivo. Yo entiendo que era un plazo prudente cuando todo se entregaba en papel, en documentos, cuando llegaban con su nombramiento firmado y lo entregaban y constataban que sí era la persona que representaba al partido. Pero hoy todo se puede trabajar a través de plataformas digitales. La mesa directiva de casilla puede realizar en ese momento una consulta en el sistema del propio instituto y verificar que quien llega y dice que es el representante de Morena efectivamente lo es. Y un sistema muy sencillo de altas y bajas en cada uno de los 300 distritos elimina esto que ellos perciben como un riesgo. Dicen que corren riesgo los datos también porque las oficinas, los módulos del INE de credencialización van a estar en edificios de gobierno. La reforma nunca dice que van a estar en edificios de gobierno, dice en bienes inmuebles del dominio público. Y eso implica al Estado mexicano en todas sus instituciones, no solamente al gobierno. O sea, los módulos podrían estar en las preparatorias, en las universidades públicas autónomas, en las ciudades judiciales que se han construido en todo el país por el Consejo de la Judicatura Federal, los consejos estatales, en plazas públicas, en parques, en bibliotecas, en escuelas y, la verdad, hospitales, módulos de migración, por ejemplo, en las fronteras. Pero ellos cierran mucho la interpretación conforme a sus intereses. Se quejan, por ejemplo, ahora de que nuestros paisanos puedan votar con la matrícula consular, pero ellos no han hecho nada por permitir el voto en el extranjero. No veo una caravana del INE visitando todos los barrios mexicanos y latinos, invitando a que los ciudadanos participen en la elección del 2024, en este momento con una campaña de credencialización. Los veo muy enfocados en promocionar su libro y en cuidar a sus protegidos que están en esta red de vocales distritales y locales en todo el país, en los 300 distritos y en las 32 entidades, muchos de los cuales, Vicente, que pertenecen a la burocracia dorada, por cierto, con salarios de 60, 80, 100 mil pesos. Muchos de ellos, bueno, pues sí serían desplazados por la reforma electoral, pero esto toca a la burocracia dorada, no a las personas que trabajan en los módulos, Vicente. Así es, estaba viendo, si me permites hacer referencia, querida Elisa, a un tuit que tú publicas sobre las declaraciones de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Y me llama mucho la atención porque es básicamente el caso de Andrés Manuel López Obrador con otro presidente, con otro nombre en otro país. Para aquellas personas a las que no les queda claro, cuando hablamos de los esfuerzos conservadores, ultraconservadores, que no son exclusivos de México, sino que están concatenados internacionalmente, pues ahí está lo que dice Gustavo Petro. Soy tolerante con las críticas de los medios del establecimiento, o sea, los medios tradicionales, los medios corporativos, pero tengo todo el derecho a defenderme y a defender el programa del gobierno por el que las mayorías de la sociedad votaron. Pues si no me dicen que es de Petro, hubiera dicho, es Andrés Manuel López Obrador en una mañanera, Lisa. De esto que estamos comentando anteriormente, que tiene que ver con el discurso de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en particular, que tiene, vaya, voy a decir lo que ya todos sabemos aquí en Sin Censura, pues, pero que no por obvio hay que olvidar. Es que estos discursos de, por ejemplo, ¿no? de Córdoba y Murayama, que dicen que el INE se va a destruir, que van a acabar con la democracia, que están en riesgo las elecciones. O sea, toda esta construcción de un discurso está basado, por supuesto, en mentiras, que ya es de suyo escandaloso. Pero el problema en México, como en muchos países de América Latina, es el papel de los medios tradicionales de información. Tradicionales corporativos, me refiero, ¿no? Es que uno prende la radio, como dice el presidente, o prende la televisión en estos canales corporativos y demás. Y claro, lo único que uno escucha es repetido eso, permanentemente. Entonces, aquí a lo que quiero hacer alusión y conectar con el caso colombiano, con el caso mexicano y con
otros muchos casos en América Latina, es precisamente cómo la derecha, cómo el conservadurismo construye esta especie de como de pinza, ¿no? Por un lado, estos medios de comunicación que repiten toda esta narrativa basada en mentiras, en exageraciones, en falsedades, en creación de pánicos, ¿no? Aunque no sean propiamente el pánico común, sí es una especie de pánico. O sea, había que ver la marcha de noviembre cuando salieron a decir que el INE no se toca. Y digo, más allá de cualquier otra cosa, era muy triste ver que un montón de gente que fue a la marcha decía, es que nos van a quitar la credencial de elector y entonces después, ¿cómo vamos a, por ejemplo, cobrar? ¿Cómo nos vamos a identificar? O sea, esa tergiversación, al final, en este caso, tal vez pareciera que no es un pánico, pero son formas, digamos, de asustar a la gente con base en mentiras. Entonces, una pinza son estos medios de comunicación y la otra pinza tiene que ver con todo este conjunto de medidas para judicializar las confrontaciones políticas y que tiene que ver con los llamados lawfares, ¿no? Con estas guerras legales y las artimañas que también se construyen por la vía legal para quitar candidaturas, para quitar presidentes, como lo estamos viendo en Perú, ¿no? Como los casos donde se acusa, por ejemplo, bueno, ese caso ya es viejo en Brasil, el famoso Lava-Jato, por el cual, bueno, hasta el propio presidente Lula estuvo encarcelado, por el que también, digamos, no de modo tan directo, pero también involucrado, quitaron a Dilma Rousseff, le hicieron juicio, acusaciones como las que tiene que enfrentar la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, y cómo, bueno, ahora Petro, por supuesto, está empezando, no es que haya empezado ayer, lleva unos meses en el poder, pero es muy probable que vayamos a ver cómo los embates pues están a la orden del día, y esta derecha actúa o tiene formas de actuar muy parecidas, casi podríamos decir que hay una calca allí en toda la región, y por eso hay que estar muy atentos, porque aunque en México actualmente la popularidad y la aceptación que tiene el presidente López Obrador es muy alta, y todo indica que en el 24 muy probablemente Morena vaya a continuar en la presidencia, no debemos de quedarnos tan tranquilos, porque la derecha no actúa nunca de modo legal cuando está cuando se ve amenazada. Cuando la derecha se ve amenazada a nivel regional, no ahora, pero ahora lo podemos ver en esta segunda ola de gobierno, es que no les importa. Ellos usan las peores mañas, mienten, son capaces de meter a la cárcel por razones es simple, no me acuerdo de un término que usaron como incapacidad moral o algo así, para quitarlo de la presidencia. Son capaces de alentar atentados como el que tuvo Cristina Kirchner hace unos meses. Entonces, ojo, hay que estar muy atentos porque no hay derecha no peligrosa. No hay derecha no peligrosa, dice Elisa. Mi querido Hamlet, bueno, esta derecha ahora dice que no está listo el AIFA, y si está listo, hoy el presidente literalmente le marcó desde la mañanera al director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Si por esta derecha fuera, meterían a la cárcel a Delfina Gómez, sabiendo, no por otra cosa, obviamente es infundado, sabiendo que les va a ganar en el Estado de México. Bueno, esta derecha que dice que el hecho de que los militares hayan entrado a intentar hacer los honores a la bandera al Pleno es como el inicio de un golpe militar suave, dice Cuadri, secundado por Mariana Gómez del Campo,
por todos estos personajes para defender a el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. En eso andamos, Hamlet. Sí, hay un debate en todos los espacios posibles, en el Parlamento, en el Poder Judicial, desde los órganos autónomos que en tiempos del neoliberalismo pues fueron utilizados para colocar a sus amigos incondicionales, desde los medios tradicionales de comunicación y pocos espacios, Vicente, como el tuyo, para poder defender las políticas del presidente de la República y hablarle a la ciudadanía con verdad. Mira, el Plan B tiene muchas virtudes y yo estoy seguro que si vamos el día de la marcha y le preguntamos individualmente a los asistentes lo siguiente, nos van a decir que sí. ¿Está usted a favor de que existan 25 postulaciones para integrantes de comunidades, de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y jóvenes? Y te van a decir que sí. ¿Está usted de acuerdo en que se permita ampliar el derecho al voto para nuestros hermanos migrantes que viven en Estados Unidos y en los demás países? Y te van a decir que sí. ¿Está usted de acuerdo en pagarle a un servidor público mientras no trabaja? Y te van a decir que no. Y eso es lo que está planteando la reforma electoral en el Plan B. 3 ejes fundamentales: protección a las acciones afirmativas, ampliar el derecho al voto para los mexicanos del exterior, a quienes reconocemos, apreciamos y agradecemos enormemente por su esfuerzo. Mandaron el año pasado 58,000 millones de dólares a México. Muchas entidades federativas de la República tienen una economía estable gracias a miles de millones de dólares que llegan en remesas. ¿Cómo no, por un lado, como mayoría de Morena, vamos a darles espacio de representación en la Cámara con acciones afirmativas y con el otro ampliarles el derecho al voto para que lo puedan ejercer con matrícula? ¿Cómo no vamos a buscar aplicar los principios de austeridad en todas las instituciones del Estado? Esos son los recursos que los ciudadanos pagan con sus impuestos. Entonces, si hacemos una encuesta como la que se dio de ENCOL, de Parametría, la propia del Instituto Nacional Electoral sobre los ejes del Plan B, vamos a encontrar un respaldo mayoritario. El problema es el engaño y la desinformación. Ojalá que la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial como institución informen a la ciudadanía, porque si no, sí hay un riesgo de saturación. Hay muchos juicios importantes, hay en el país pues violaciones a los derechos humanos que se resuelven a través del juicio de amparo. Y si la ciudadanía cae en este engaño de Lorenzo Córdoba y presenta cientos o miles de amparos, lo único que va a suceder es que van a entorpecer el funcionamiento del Poder Judicial en cosas que de verdad importan y lastiman en el país. Vamos a enviar un oficio al Poder Judicial de la Federación solicitándole simplemente que hagan una mayor difusión de su jurisprudencia en la que afirman que el amparo es improcedente en materia electoral. Eso ya lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sobre los ataques de la derecha se están dando en toda la región para desestabilizar a los gobiernos democráticamente electos, porque pues han perdido poder. El poder económico ha perdido margen de maniobra en el poder político y esto pues evidentemente no los tiene contentos, pero vamos muy bien para la presidencia de la República, para la mayoría en el Senado y en la Cámara. Muy importante lograr mayoría calificada. Vamos muy bien en el Estado de México con Delfina y es resistir y transformar es lo que tenemos que hacer, Vicente. Para cerrar, yo sé que este va a ser un tema de esos candentes. Seguramente estará sonriendo cuando escuche de qué tema se trata Hamlet Almaguer. El presidente hoy le puso una, pues no sé si arrastrada a Ricardo Monreal al reconocer diferencias de visión, de política, que son de fondo y no politiqueras, dice el presidente. Para mí esto descalifica la posibilidad de que Ricardo Monreal sea el sucesor
del que hoy encabeza este proceso de transformación, pero al final es mi opinión. El presidente reconoció en la mañanera que tiene diferencias con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Abordó una declaración de Monreal, de quien dijo difiere sobre optar por el derecho sobre la justicia. Y cito, el otro día, no sé si fue cierto o lo leí mal, pero Ricardo Monreal, con el que no tengo yo diferencias, sostuvo, o sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia. No podríamos pensar todos de la misma manera, sería muy aburrida la vida, ¿no? Parece que dijo que él estaba a favor del derecho más que de la justicia, porque yo sostengo lo opuesto y lo sentí como una réplica, una respuesta, y es bueno el tema, muy bueno, expresó al lanzar esta crítica a la Suprema. La verdad que es una diferencia de fondo, y que en su momento pensé que Ricardo Monreal la estaba explotando para de alguna manera marcar diferencias con el presidente, y hoy el presidente regresa y dice, pues sí, pero las diferencias son de fondo, no politiqueras. Ahí se las dejo de tarea, entendió el que entendió. ¿Qué piensas tú, Elisa? ¿Qué te digo? Bueno, mira, en lo personal, a mí me parece que, bueno, que Monreal ha sido muy elocuente en su manera de proceder, en el sentido de que dice querer estar en el proyecto de la Cuarta Transformación, dice querer seguir en el proyecto de la Cuarta Transformación, pero todas sus acciones van en sentido contrario. Entonces, no me sorprende en absoluto que el presidente se refiera a él marcando precisamente esta diferencia. Y por cierto que no es una diferencia menor, ¿no? Porque no es cualquier diferencia a la que hace alusión el presidente. Él siempre insiste en esta distinción entre la justicia y la ley o el derecho, ¿no? Y creo que en un país como este, donde hace tanta falta el ejercicio de la justicia real, donde hay tantas deudas en ese sentido, donde hay tanta impunidad, pues no es menor que el presidente diga que tiene esta diferencia con Ricardo Monreal. Ahora, a mí me daría pena, seguramente en la mañana Ricardo Monreal ha de haber escupido su café o se le atragantó el desayuno que estaba tomando, no lo sé, ¿verdad? Porque pues ya para que el presidente le aventara un calambre así, bueno, así lo considero yo desde esa perspectiva, pues no debe caerle bien, ¿verdad? Pero bueno, hay que recordar, y así es como un poco es la imagen que tengo de Monreal. En parte él ha construido estas ganas de distinguirse como, bueno, quiere ser corcholata y tal, pero su discurso está basado sobre todo en ser como moderado, ¿no? En buscar el guiño siempre, no solo de la oposición, sino de ciertos sectores, digamos, no tan marcadamente 4T o tal, y entonces él busca ahí quiere abrevar, ahí quiere encontrar eco. Y a mí, insisto, ya lo había comentado alguna otra vez en tu espacio, y creo que su jugada va por ahí, es tal vez querer capitalizar a este electorado clase mediero, más moderado, incluso que tiene más diferencias o hasta probablemente, como le llaman ahora, que se dicen decepcionados de haber votado por la 4T y no sé qué. Entonces creo que por ahí está queriendo cazar eso, porque tal vez es para lo único que le alcanza, no para hacer, por supuesto, la corcholata presidencial, sino muy probablemente, como te digo que lo he comentado aquí, quiera buscar ser jefe de gobierno, pero pues del plato a la boca se cae la sopa y todavía falta mucho para eso. Así es. ¿Cómo ves tú esta diferencia marcada a la que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador entre él y Ricardo Monreal? A mí me quedó claro, dice el presidente, ya estamos grandes, que cada quien se haga responsable. Ahí está el raspón, Hamlet Almaguer. Pues hay momentos de definición, Vicente, y este es uno.
Y como bien dice Elisa, pues él está muy inclinado hacia la derecha. Yo conozco moderados, hay moderados en la Cámara. Y yo te diría que lo veo más como un representante de la oposición. Sus votos pues hablan por sí mismos. Yo creo que esa es la mejor manera de expresar si uno está o no a favor de la cuarta transformación. No solamente con lo que uno dice o escribe, sino de la manera en la que uno vota. Y él pues votó en contra de la reforma electoral. Sí, es probable que busque el gobierno de la Ciudad de México. Hizo un ensayo, ¿no?, con su pupila Sandra Cuevas, de quien ya hemos platicado sobre la campaña negra que emprendió contra la jefa de gobierno, que está siendo objeto de investigaciones por la Contraloría y la Fiscalía. Pero pues yo creo que tendría que ser candidato de la oposición, porque no veo condiciones para que sea el candidato de Morena. Yo veo que la lista en Morena es muy sólida. Hay mujeres y hombres que sin ningún problema podrían cumplir con la labor de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Claramente las encuestas pues señalan, entre otros, a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, al secretario de gobierno, Martí Batres, al presidente nacional del partido, Mario Delgado, al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, entre muchos otros. Entonces, pues no lo veo ni en la lista de corcholatas para la presidencia, ni tampoco creo que sea un digno representante de Morena para postularse a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Igual y presiona con el rompimiento y con pues la jugada, digamos, de irse como candidato de la oposición, pero habrá que estar muy, muy atentos a eso y a ver cuántos lo siguen en esa aventura. Por el momento, algunos lo han acompañado en sus votaciones en contra de la reforma electoral y en la operación también y en sus declaraciones a los medios, pero a ver si lo acompañan en el rompimiento con el partido. En el caso de que no le den, por supuesto, no la va a tener la candidatura a la presidencia de la República y tampoco le den la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Igual y se regresa a la alcaldía Cuauhtémoc, no sé. Querido Hamlet, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales, diputado? Muchas gracias, Vicente. Buenas noches a la doctora Elisa. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer, todas las demás redes sociales Hamlet Almaguer. Ayer teníamos un diálogo con algunos investigadores de la Universidad de Guadalajara, de distintos departamentos, sobre la reforma del Plan B. Y la doctora Eva, no recuerdo ahora su apellido, te lo voy a mandar por mensaje, nos decía que siempre hay una resistencia de lo instituido contra lo instituyente. Lo instituyente, lo novedoso, la cuarta transformación, lo disruptivo, el cambio, la transformación del país, pues siempre va a encontrar esas resistencias de la derecha, de los conservadores, por eso les decimos así, conservadores. Pero con apoyo del pueblo, con su voto en las urnas, vamos a triunfar, Vicente, y esto sigue en 2024 y más para adelante. Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias, Hamlet. Elisa, cerramos con tus redes sociales. Bueno, antes de eso, les quiero dar un saludo especial a tu audiencia, siempre tan aguerrida, tan buena onda. Un abrazo al diputado Hamlet y, por supuesto, a ti un abrazo y muchos saludos, querido Vicente. Y bueno, ahí me encuentran en Twitter dando lata. Mi Twitter es @tdetoño A3NSIT, Tanit. Y pues me va a dar gusto saludarlos por ahí. Claro que sí. Te mando un abrazo, Elisa. Te mando un abrazo, Hamlet. Que pasen excelente noche. Cuídense. Descansen. Luego. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita
para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puedes seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.